Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas de interés general. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre, integrantes y colaboradores del Eje de Salud Mental de la Red de Investigaciones en Derechos Humanos del CONICET reafirmaron la necesidad de abordar la salud mental de una manera interdisciplinaria y con una perspectiva de derechos humanos. Asimismo, destacaron avances y desafíos que se plantean en este campo. Para hablar sobre el tema, estamos en comunicación con Solana Yoma, doctora en Psicología y becaria postdoctoral del CONICET e integrante del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba, y Eugenia Bianchi, socióloga, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola. Hola, ¿qué tal, chicas? Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Vamos a empezar entonces, primero vamos a hacer una pregunta para Solana. Más que nada para que nos cuentes por qué es necesario abordar la salud mental con una perspectiva de derechos humanos. Me parece que en ese sentido es importante comentar que la Ley Nacional de Salud Mental 26657 es una normativa que viene a cambiar el paradigma de atención de las problemáticas de salud mental en nuestro país a partir de la incorporación de un enfoque de derechos en la orientación de las políticas públicas de esta materia. La ley no solo se sanciona en el año 2010 con unanimidad en las dos cámaras, sino que también incorpora dentro de su articulado una serie de documentos internacionales de derechos humanos que Argentina había suscrito y que tiene que ver con compromisos asumidos por nuestro país ante la comunidad internacional, ante organismos como ONU, OEA, en los que se compromete a respetar los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental. Entonces, el vínculo entre la salud mental y los derechos humanos, a partir de la propia sanción de la ley y de los compromisos internacionales aludidos, ineludible. Y también me parece que es importante la definición que propone la Ley Nacional de Salud Mental, de pensar a la salud mental como un proceso determinado por una serie de componentes, ¿no? No solo biológicos, psicológicos, sino también sociales, económicos, políticos, culturales. Y en ese sentido, la ley plantea también que la salud mental implica una construcción social que está vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de las personas. Bajo esta perspectiva, la vulneración de los derechos humanos y sociales impacta negativamente en la salud mental de las personas y además nos lleva a pensar y a problematizar cómo las lógicas tradicionales de abordaje de la salud mental a nivel mundial y también en nuestro país han significado profundas vulneraciones de los derechos de las personas internadas en los grandes manicomios y monovalentes. Entonces eso viene a poner un freno a la violencia institucional que padecen estas personas y desde ahí también un compromiso con los derechos humanos a partir de las obligaciones negativas asumidas por el Estado, es decir, de no interferir en el goce de los derechos de estas personas. Perfecto, Solana, y seguimos con Eugenia. Queríamos que nos cuente qué líneas de investigación en salud mental desde una perspectiva de derechos humanos y de género están realizando. ¿En el CONICET? Sí. Bueno, hay muchas líneas. El RIOS especialmente viene a tratar de hacer converger todas estas líneas, pero les podemos comentar que hay distintas perspectivas que están trabajando sobre la relación entre género, salud mental y encierro, sea encierro manicomial y también en encierro carcelario. Hay becarias e investigadoras e investigadores que han trabajado eso en CONICET y aún no trabajando, digamos, no siendo parte del plantel de CONICET, pero que también están en el RIOS. Hay investigaciones sobre consumos problemáticos y la relación con salud mental. Hay líneas de investigación que tienen que ver con una perspectiva más de tipo histórica en relación a qué saberes profesionales o saberes científicos se han vinculado con la salud mental y los derechos humanos. Hay líneas que trabajan también salud mental y memoria, y también hay líneas que vienen trabajando, podría incluir algunos de los trabajos que vengo realizando, que tienen que ver con la relación entre salud mental, pandemia, pospandemia y consumo de psicofármacos, tanto en mujeres, en términos de una lectura más
transversal de género, como en general en población adulta. Hay otras líneas que son muy incipientes todavía, pero que sabemos que se están conformando, que tienen que ver también con cómo han atravesado la pandemia la población adolescente, que es una temática muy acuciante, que están saliendo resultados de investigaciones en la región y a nivel más global, que marcan que fue una población también muy afectada en términos de su salud mental por la pandemia, así que esa línea está todavía incipiente, pero sabemos que ya hay líneas de acción en esa dirección. ¿Nos podés adelantar algunos resultados, algunas cosas que han ido comprobando dentro de estos estudios, por el caso de cómo terminó la salud mental después de la pandemia? Bueno, te hago un comentario muy chiquito, sí, y es dale. que los tiempos de evaluación para sí. que los proyectos que tenemos nosotros en curso sean aprobados son bastante, digamos, como hay muchos requisitos y demás, llevan un tiempo. Lo que sí te puedo contar, no tanto resultados, por lo menos no Sí. de mis investigaciones, pero sí lo que las disparó, que es Sí. algo que habíamos planteado también en la entrevista que nos hicieron la vez pasada, y que tiene que ver con que distintas investigaciones a nivel de vuelta global, regional y nacional vienen marcando que la letalidad del COVID fue mayor en población masculina, es decir, más personas consideradas varones Sí. fallecieron en relación al tener COVID, y no tanto mujeres, pero sí en mujeres lo que se establece es que si bien la letalidad fue menor, la carga de cuidados que históricamente viene recayendo en las mujeres, y eso, digamos, no cambió su signo, sino que se profundizó durante la pandemia, trae como consecuencia, y por toda la situación también de pandemia en sí misma, un deterioro o un agravamiento de los indicadores de salud mental para esta población, ¿sí? De ahí que las líneas tengan que ver con conocer mucho también de las dinámicas de cuidado durante la pandemia, y cómo esas dinámicas de cuidado, que inciden también en niños, niñas, adolescentes, han traído consecuencias para la salud mental de las mujeres. Y Eugenia, ¿qué esos son los disparadores, digamos, perdón. Sí. Sí, te entiendo. Continuamos con Solana. ¿Qué aporte de abordaje interdisciplinario en el estudio y tratamiento de la salud mental hay hoy en día? Me parece que es reinteresante la pregunta, porque Sí. la ley viene a hacer una apuesta muy fuerte en Claro. relación a la conformación de los equipos interdisciplinarios para el abordaje de las problemáticas de salud mental. Como decía recién, en esta noción de salud mental pensada como un proceso que está determinado por un montón de componentes, entonces no puede abordarse solo desde lo biológico, no puede abordarse solo desde lo psicológico, sino que implica una multiplicidad de disciplinas que puedan realizar aportes tanto para el abordaje como para la comprensión de esta problemática. Y en esa línea no solo pensamos en clave de las intervenciones que se realizan, de las intervenciones profesionales, sino también en la conformación de los equipos de investigación que abordan temáticas de salud mental en el cruce entre salud mental y derechos humanos. Para las dos, en realidad, esta pregunta, no sé, la que la quiera contestar, ¿qué políticas públicas son necesarias para la atención de este problema y qué se puede modificar en la relación del Estado con las personas que sufren o que tienen un problema mental? Solana, te dejo abrir. Yo tengo algunos dale. lineamientos muy generales, pero seguramente vos, que por el tipo de perfil que tenés en tus investigaciones, podés bajarlo más a terreno. Lo que podemos plantear es que desde la ley misma, y aún con las dificultades que todavía trae, que es parte de, digamos, de los monitoreos permanentes que hacemos de la implementación de la ley de salud mental en los equipos y a través de otras organizaciones que también están trabajando en esa línea, lo que les podemos contar es que la propuesta de la ley se hace patente en una serie de abordajes que tienen que tener carácter comunitario. O sea, por todo lo que dijo Solana respecto a cómo la ley concibe a los sujetos y a las personas, si quieren llamarlo así, que tienen un padecimiento psíquico, ¿sí? A partir de múltiples determinantes, de múltiples incidencias y demás, también es múltiple la propuesta de abordaje. Por eso la interdisciplina que mencionaba Solana es una interdisciplina también vinculada a propuestas de acciones comunitarias, de la incorporación de estas personas con las particularidades que sean necesarias en cada caso, a propuestas comunitarias. Así que vos seguramente, Solana, podés ampliar en términos más concretos, pero en principio plantear esto, ¿no? Propuestas que no tengan que ver con el encierro y el aislamiento de estas personas, sino con la incorporación a la vida comunitaria. Perfecto, gracias, Eugenia. No, digo que me parece también en la línea de lo que traía Euge, de cómo pensar en el diseño de políticas públicas. La ley viene a plantear, por una parte, la prohibición de la creación de de nuevas instituciones monovalentes, ¿no? De nuevos manicomios, y propone la sustitución de los ya existentes por dispositivos centrados en la comunidad.
bajo la lógica que planteaba Euge, de que no se piensa en abordajes que sean restrictivos, en clave de encierro, de segregación de las personas, sino precisamente de su integración comunitaria. Desde esa línea, los abordajes en salud mental, en casos de situaciones de crisis, ¿no?, de riesgo cierto, inminente, situaciones que requieran una internación, deberían poder abordarse en hospitales generales, con internaciones breves, que permitan a las personas el pronto retorno a sus entornos comunitarios y que puedan volver a sus trabajos y que puedan vivir con sus familias o que puedan vivir en una casa, ¿sí? En pensar en la garantía de toda una serie de derechos sociales que tiendan a la inclusión de las personas en la comunidad. Y eso, cuando pensamos en el diseño de políticas públicas, es evidente que no pueden diseñarse solo desde el sector salud, sino que tienen que diseñarse desde una clave intersectorial, es decir, con otros ministerios, con el Ministerio de Trabajo, de Vivienda, de Desarrollo Social, porque apunta precisamente a una integralidad en los abordajes de esta problemática, y ese es el desafío que enfrenta hoy por hoy la institucionalidad estatal argentina al momento de diseñar políticas públicas. Y también, para decir con esto, es que la desmanicomialización no puede pensarse como sinónimo de ajuste, no se trata solo de cerrar estas instituciones, ¿sí?, vulneratorias de derechos, como los grandes manicomios, sin abrir dispositivos centrados en la comunidad. Entonces, la pregunta que hay que hacer y la apuesta es qué es lo que hay que abrir para poder cerrar los manicomios. Y pensar que estas instituciones totalizadoras deben estallar en una red de dispositivos sustitutivos con base en la comunidad tendientes a la inclusión social. Perfecto, chicas, muchas gracias Solana, Eugenia, por estar con nosotros, muchas gracias por la atención, por supuesto, y las alentamos a que sigan investigando, ¿no?, que es tan importante también la investigación y muchas veces no reconocida en la Argentina, ¿no? Un trabajo de campo para poder más adelante poder implementar todas estas políticas públicas y estas leyes que tanto necesita el país. Muchas gracias. Estefanía, Fernando, muchísimas gracias por invitarnos. Adiós. No, a ustedes por sus tiempos. Un placer. Muchas gracias a las dos. Nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.